Muy buenas noches. Mi nombre es Ingrid Carvajal y yo voy a ser parte del colectivo de Informa América. Estoy aquí con ustedes esta noche porque este es un día muy especial para mí y para mi familia. Hoy se cumplen 37 años de que nosotros estábamos en camino para los Estados Unidos en libertad. Habíamos logrado salir de Cuba y estábamos en el medio de una tormenta, en el medio de la noche, navegando hacia la libertad. Salir de Cuba no fue fácil. No fue fácil, salimos por el Mariel. El salir por el Mariel quizás fue fácil verlo por la televisión al resto del mundo, pero para personas como nosotros, que yo tenía aproximadamente 9 años, no fue fácil. Recuerdo que mi mamá nos miró a mi hermana y a mí y nos dijo: dígale adiós a su abuelita, que no la van a volver a ver más. Cuando mi hermana empezó a llorar, en aquel momento no se podía regresar a Cuba, ni podría ver más nunca a nadie en Cuba. Y mi hermana se echó a llorar y no quería irse. Y mi mamá le dijo: tienes que escoger. Si te vas con nosotros no la ves más a ella, pero si te quedas, a nosotros no nos ves más. Y esa es una decisión bien difícil para un niño de 8 o 9 años. Y así fue. Cuando nos montamos en la guagua, y gracias a Dios mi tía que nos fue a buscar pudo encontrar, fue con un grupo de personas que la persona pagó una guagua para sus familiares. No todo el mundo tuvo esa suerte. En la guagua mi hermana empezó a llorar de nuevo y mi mamá, que sabía de casos que habían pasado antes, le tuvo que decir a mi hermana: no llores, porque los niños que lloran los dejan, porque los niños en Cuba, they belong to the revolution. La revolución de Fidel, la tal revolución de Fidel, es dueña de los niños. Y yo, que era más fuerte, mi mamá me miró y yo fui quien cambié a mi hermanita, que estaba sentada al lado mío. Gracias a Dios mi hermanita paró de llorar. Allí nos llevaron a 2 lugares. Un lugar fue el Mosquito. Le decían el Mosquito porque los mosquitos te acribillaban porque habían demasiados mosquitos. Y después nos llevaron a un lugar que se llamaba El Fontán, que aquí, después de muchos años, me doy cuenta que es The Fountain, pero los cubanos pusieron El Fontán porque no podían pronunciar The Fountain. El Mosquito tenía literas de A4. Los colchones no tenían sábana, no había almohada, no había nada. Pero El Fontán fue peor. El Fontán fue peor porque había que dormir en la intemperie, en el sol, la lluvia, lo que fuera. Para ir al baño había que caminar en el medio de un lugar estrecho donde habían tiendas de campañas militares a los 2 lados. Y afuera de cada una de esas tiendas de campaña había un militar con un rifle y un perro que a ese momento era más alto que yo, o me parecía a mí. Y por ahí había que caminar para el tal baño, sin hacer ruido y sin moverse porque no se sabía lo que iba a pasar. Los gritos se oían de adentro de la gente de las campañas, porque ahí es donde tenían a los criminales, tenían a los locos que Fidel los usó para rellenar los barcos para que se hundieran la gente. Y el que se salvara, bueno, pues para traer criminales a los Estados Unidos. El baño no era tal baño. El baño era como una fosa con hueco. Y cuando entrabas, bueno, a 3 cuadras se olía el baño. No te podías perder. Pero cuando ibas a poner tu pie, el pie se empezaba a hundir. Y mi mamá nos dijo: no, vamos. Y buscamos otra forma de ir al baño. Que si te cogían, no te dejaban salir. No es fácil vivir en represión comunista. Cuando las personas me preguntan a mí por qué yo hago lo que yo hago, porque yo me he pasado toda una vida informando a las personas sobre el comunismo y sobre la opresión para que no pase en los Estados Unidos, es porque yo nací en opresión y no es fácil vivir en opresión, menos para un niño. Cuando en la misma escuela, cualquier cosa que uno puede decir puede hacer que arresten a tus padres. Yo en Cuba dije a los 8 años que mi madre me había llevado a la iglesia. Y a los 15 minutos habían llamado a mi madre a la escuela. Y nos tuvieron ahí bastante tiempo. Y a mi madre le dijeron
que los niños son de la revolución y hay que criarlos como dice Fidel. Así que ni en Dios se puede creer en Cuba. Yo estoy aquí hoy hablando con ustedes porque hay 50 senadores que han propuesto un bill para quitar las restricciones de los viajes a Cuba. En ese bill no dice que los cubanos no van a ser esclavos. Nada más les importa viajar a Cuba. No les importa que esos cubanos van a ser esclavos perpetuamente del mundo. A mí sí me importa, nos debe importar a todos, porque que yo sepa, en los Estados Unidos se fue a la guerra para liberarlos de los esclavos. Déjenme recordarles una cosa. El embargo contra Cuba no fue hecho para proteger a los cubanos. Si ustedes se piensan eso, están equivocados. El embargo contra Cuba se hizo porque Fidel Castro se robó millones de dólares que hoy son equivalentes a billones de ciudadanos americanos. ¿Ok? Les quitó las propiedades, los carros, les frizó las cuentas de banco y le quitó todo el dinero. Por eso es el embargo contra Cuba. Así que, como mínimo, antes que se hagan relaciones con Cuba, que Obama ya trató de hacerlas y ya él hizo bastantes cambios, había que haber demandado que Castro devolviera esos millones de dólares. Pero aparte de eso, habría que demandar de que los cubanos fueran libres, porque Nixon le quitó el embargo a China. Los chinos siguen siendo esclavos y opresos y siguen yendo a cárceles. Y nuestras tiendas de dólares están llenas con cosas hechas de China. Entonces me imagino que van a traer los Tencent, porque Cuba está a 90 millas, si logran hacer negocios con Cuba. Yo les pido a ustedes que me están oyendo, y les hago todo este cuento de Cuba por una razón. La libertad hay que protegerla. Es más fácil evitar que la opresión tome un país que librar a un pueblo dentro de esa opresión. Estamos viendo lo que está pasando en Venezuela, pero lo que está pasando en Venezuela está pasando porque Maduro ni Chávez fueron tan inteligentes como Fidel. Porque Fidel lo primero que hizo, aparte de quitarle el dinero a todos y confiscar todo lo que era del pueblo y quitar las armas, censuró todas las cadenas de televisión y la radio. Y después separó a los muchachos de la familia. Al censurar las cadenas de prensa, los periódicos, nadie puede informar de lo que está pasando. Y si ustedes piensan que lo que está pasando en Venezuela, en Cuba no empezó a pasar, están equivocados, porque en Cuba las personas sí se tiraron a las calles, las mujeres también, y les pasaron por arriba, y las arrestaron y las mataron. En Cuba hay gente muy valiente que siguen tirándose a las calles y nadie se entera. Venezuela tiene suerte que todavía el mundo sabe lo que está pasando en Venezuela, ¿ok? Y por eso tienen todavía una oportunidad, pero vamos a ver qué pasa, porque cuando la opresión llega, la opresión es muy difícil que se vaya. Es más fácil salvar a un país de la opresión que fajarse dentro de una opresión para librarse a un pueblo. Casi siempre se necesita de un esfuerzo externo para liberar a la gente. Cuando nosotros llegamos a este país, nosotros nos fuimos en un barco. El barco que nos vino a buscar se llamaba Born Again, Nacidos de Nuevo. Muy, muy bonito mensaje. Nos fuimos cuando caía el sol. Y mi madre nos dijo, miren a Cuba, miren a su patria, que es la última vez que la van a ver. Y así fue, porque nosotros no hemos regresado a Cuba, porque no le vamos a dar dinero a ese tirano. Cuando llegamos aquí, al tiempo de estar aquí ya, cuando la guagua en Calle Hueso caminaba, empezó a salir el sol. Es una señal muy bonita. Cuando mi padre vio que ya estábamos en la tierra de los Estados Unidos, mi hermana, mi madre y yo, mis padres los dos se arrodillaron y besaron el piso. Y en ese momento yo no sabía el significado tan profundo que tenía eso. Ese significado lo sé yo ahora. Y yo les pido a cada uno de ustedes que no se duerman. Nosotros elegimos a Donald Trump
pero es el primer paso de reclamar nuestro poder como ciudadanos libres. Y es el primer paso de reclamar la república. Acuérdense que esto no es una democracia, es una república. Y es una diferencia muy grande. En la democracia, la mayoría es el que manda. Pero en una república, la minoría más pequeña, que es el individuo, tiene voz. Y yo le pido que usen su voz. No dejen que se las quiten. Porque si lo dejan para que otra persona lo haga, quizás un día se despierten y se dan cuenta que están viviendo en la prisión. Entonces yo les pido a ustedes de por favor, estén involucrados en lo que está pasando en el gobierno. Háganse voluntarios para elegir personas que los representan y personas que respetan a la Constitución de los Estados Unidos. Infórmense en lo que de verdad quiere decir ser un ciudadano americano y lo que dice la Constitución de los Estados Unidos. No dejen que pase en los Estados Unidos lo que pasó en Cuba, ni lo que está pasando en Venezuela, ni lo que ha pasado en tantos países. Yo le doy las gracias por escucharme. Yo sé que algunos me conocen, otros no. Seguiremos informando sobre este y otros temas. Pero recuérdense que los Estados Unidos es nuestro deber como ciudadanos protegerlo y defenderlo de todo grupo y toda amenaza que nos pueda quitar la libertad. Es nuestro deber como ciudadanos americanos, porque la libertad que se goza en este país no se goza en ningún otro país, ni siquiera en Europa. Y es dentro de la Constitución que nosotros defendemos a este país y a la libertad de este país. Y yo les pido que ustedes se unan conmigo y se unan con otras personas como yo, que vamos y hacemos rally y hacemos protestas y demandamos que nuestros representantes hagan su trabajo. Representantes como, por ejemplo, aquí en Miami-Dade, Carlos Curbelo, y como Ileana Ros-Lehtinen, y como Marco Rubio, y como Mario Díaz-Balart, que cuando uno los elige se les olvida quiénes son sus jefes. Se les olvidan que ellos nos responden a nosotros, porque en los Estados Unidos ellos son representantes de la voluntad de los ciudadanos. Y es nuestro deber recordárselo. Nosotros necesitamos ser los custodios y los defensores de la libertad. Únanse a nosotros y nos vemos en el próximo video. Y que Dios bendiga a la libre República de los Estados Unidos. Adiós.